Y pues vamos a poner esta clase en manos de Dios, ¿ok? Pues Señor, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, eres fiel con cada una de nosotras. Gracias, Dios, porque podemos ver tu mano, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque aunque podamos estar cansadas físicamente, Señor, tú nos sostienes en el hueco de tu mano, Dios, y te doy gracias por cada una de los alumnos, Señor, que se pueden conectar a la clase, porque sé que a pesar de que han tenido un día, Señor, de trabajo y de actividades, ellos son diligentes, Señor, y son constantes en buscarte a ti, en aprender de tu palabra. Y yo te doy gracias, Señor, y honro sus vidas y te pido, Señor, que esta clase pueda ser de bendición, que seas tú, Señor, hablando, no yo, y que podamos aprender algo nuevo todos juntos el día de hoy. Te damos gracias, te damos la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien se acuerda un poquito de lo que vimos la clase pasada? Estuvimos viendo Primera de Juan, capítulo 3 del verso el 4 al 10. Empezamos con eso, el que no minimicemos el pecado, el que asumamos nuestra responsabilidad, que el pecado provenía de la carne. Em, Mm. Vimos ya en la parte, ese fue el principio. Luego ya de lo último vimos este... mm, lo de los antecedentes bíblicos del evangelismo. Ajá. Hablábamos acerca también de las diferencias de los hijos de los de Dios, ¿verdad? Ah, sí, De Y los hijos de de Satanás y de los hijos de Dios. de los exacto. hijos de Dios, sí. Ok, vamos a seguir por esa misma línea, y vamos a hablar acerca eh, de los afectos santos, o sea, de todo lo que representa eh, a un cristiano y cómo nosotros correspondemos a esa gracia y a ese favor de parte de Dios hacia nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es lo que nosotros vamos a mostrar? Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Como ya lo habíamos visto y comentado en clases anteriores, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos en nosotros el Espíritu Santo se va a notar, ¿verdad? Y a veces es difícil poder seguir el camino o sea, de seguir a Cristo, ¿verdad? Hay personas que se les hace muy complicado el poder obedecer la palabra, pero la prueba más exacta de la salvación es que nosotros tengamos este celo santo hacia su palabra, hacer justicia, ¿verdad? Y las buenas obras. Y eso se va a ver, ¿verdad? Cuando tú y yo realmente tenemos a Cristo en nuestros corazones, es algo que se va a mostrar, ¿verdad? El que nosotros vamos a buscar el agradar a Dios, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en la clase pasada, que a veces que sí, naturalmente hay maldad en nosotros, ¿verdad? Como le decía el apóstol Pablo, o sea, lo que yo no quiero hacer, eso es lo que hago y no puedes evitarlo, pero es el esforzarnos, el poder caminar eh, siempre de la mano de Dios y tener una meta y un propósito, ¿verdad? Que es exaltar su nombre y que em, entender que cuando su semilla es plantada en nosotros, esa semilla va a crecer y va a dar fruto, ¿verdad? Y vamos a tener una naturaleza transformada y un deseo permanente de seguir en santidad, ¿verdad? Eso es algo que se va a generar. Sí, vamos a equivocarnos, sí, vamos a fallar, pero vamos a intentar hacerlo mejor para ser agradables delante de Dios, ¿ok? Entonces, vamos a ver varios puntos. El primer punto es la gratitud por la gracia de Dios. Y vamos a Primera de Juan 3.
verso 19 y 20. Ay, jole. Dice, en esto sabemos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y Él lo sabe todo, ¿verdad? En otra versión dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas, ¿verdad? Cuando habla acerca, cuando dice, y en esto conocemos, el apóstol estaba hablando, ¿verdad? De que era algo que no solamente eran palabras, sino hechos, ¿verdad? Conocemos, viene del griego ginosko, que significa saber, enterarse o entender, ¿ok? Entonces dice, en esto conocemos que somos de la verdad, o sea, tenemos la seguridad de que somos de la verdad. ¿A qué se refiere que somos de la verdad? Es pues la palabra, ¿verdad? La Biblia es la verdad. Y donde dice aseguraremos nuestros corazones delante de Él, es del griego peito, que significa convenceremos o tranquilizaremos. Que dice aseguremos nuestros corazones delante de Él. Y a través de la Biblia podemos ver varios personas que tuvieron este contacto con Dios y que tuvieron miedo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a Moisés en Éxodo 3:6 que dice que cuando estaba delante de la zarza, ¿verdad? Y no, sí, delante de la zarza, creo que es en esa parte, ¿verdad? Dice que él tuvo temor, ¿verdad? De poder ver a Dios porque sabía su grandeza. Dice el verso 3:6. ¿Verdad? Y Dios se presenta a Moisés como yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice, y al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Y también tenemos a Isaías y a Ezequiel, ¿verdad? Que tuvieron miedo cuando estuvieron delante de Dios, ¿verdad? Y Juan también, ¿verdad? Cuando ve glorificado a Jesús, se postró porque ellos entendían su naturaleza y la naturaleza de Dios. Ahora, todos nacemos con, con la ley de Dios en nuestro corazón. Por eso podemos ver en la Biblia que antes de que se escribiera la ley, ¿verdad? La gente sabía cómo comportarse, ¿verdad? No había un escrito ni nada, pero la gente sabía cómo hacerlo, porque Dios pone eso, ¿verdad? En nuestro corazón. Y así como el dolor es un mecanismo de advertencia física, ¿verdad? Cuando algo está mal en tu cuerpo, hay dolor. Y asimismo es la conciencia, es un mecanismo de advertencia en lo espiritual, ¿ok? Y no depende ni de la moralidad ni del conocimiento, ¿verdad? Depende eh, de o sea, la conciencia va a tener mucho que ver con lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor de nuestra cosmovisión, con qué es lo que nos alimentamos. Si tenemos eh, una conciencia llena de mala información, pues nuestras creencias y todo lo que hacemos va a estar mal enfocado. Un ejemplo podría ser todos los terroristas musulmanes que son suicidas. Ellos adoran a un Dios que es Alá, ¿verdad? Y ellos dan sus vidas por ese Dios. Para ellos tiene todo el sentido del mundo lo que están haciendo, ¿verdad? Y nosotros que lo vemos de fuera, vemos que es un fanatismo que no, o sea, que no tiene fruto. Ellos hacen eso, ¿verdad? Como juntando puntos para poder estar delante de Alá.
Y tú y yo sabemos que no se trata de obras, o sea, que el perdón y la salvación es un regalo divino, ¿verdad? Por eso dice que nosotros debemos de tener gratitud por la gracia de Dios. Entonces, si nosotros alimentamos nuestra conciencia con cosas que están fuera de, vamos a caer en tener como una visión errónea, ¿verdad? Entonces, cómo tener una conciencia correcta? Pues a través de la ley de Dios, ¿verdad? A través de su palabra. Y que cuando tú entiendes el regalo de la salvación, eso nos hace poder tener una conciencia limpia, ¿verdad? Delante del Padre. Y es lo que nos va a ayudar a caminar, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que hace ver la condición pecaminosa y que necesitamos de un Salvador. Es lo que nos va a llevar a enfocarnos a Cristo, ¿verdad? Entonces es muy importante que nuestra conciencia esté alineada en Dios para que podamos estar como encaminados en sus cosas, ¿verdad? Y no estar, que nuestra conciencia esté como perdida, ¿verdad? O sea, que esté bien alineada con el Padre para que nosotros podamos comportarnos de manera correcta. Otro punto es el denuedo en la oración y la sumisión a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Vamos a leer 1 Juan 3 del 21 al 22. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, ¿verdad? Em, Tú puedes estar seguro que Dios está contigo y lo habíamos visto en clases pasadas, ¿verdad? ¿Cuántas promesas hay en la palabra que Dios pone y son cosas que tú y yo podemos asegurar y tener tangibles de parte de Dios para que nosotros podamos estar confiados, ¿verdad? Entonces, dice que la duda cesa cuando los creyentes andan en fidelidad y en obediencia y tienen seguridad en Dios. Y me gusta mucho esta parte que dice, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Y tal vez pueda como que escucharse muy presuntuoso. Obviamente todo esto dentro de su voluntad, ¿verdad? No es de que mágicamente tú vas a orar y vas a recibir lo que estás pidiendo, ¿no? Sino a través de su voluntad y si cumples el requisito de, dice que guardar sus mandamientos y hacer las cosas que son agradables delante de Él. Él va a responder tu oración si están dentro de esos lineamientos y tú puedes tener la confianza de que Él lo va a hacer, ¿sí? Y ahí es lo que la palabra confianza viene del griego parresía, que significa de nuevo o libertad de expresión, ¿verdad? Que tú puedas tener esta plena seguridad de ir delante del Padre y exponer lo que realmente hay en tu corazón, ¿verdad? Esa es la confianza que tenemos que podemos tener con el Padre y es la misma confianza que tenemos de que Él va a escuchar nuestra oración y va a dar respuesta a ella, ¿verdad? Como les digo, dentro de su voluntad vamos a recibir, ¿verdad? La bendición. Pero tenemos que obedecer su palabra y también, ¿verdad? Que nuestra oración sea una oración alineada en Cristo. Porque a veces pasa, ¿verdad? Que es una oración dentro del yo para cosas que tú eh, crees necesitar también, ¿verdad? Y hay veces que no. Y también la respuesta a la oración de Dios a veces es de que no pasen las cosas o que no llegue lo que estás pidiendo tal vez en el momento, porque no vas a ser lo suficientemente sabio para manejarlo o
o muchas cosas, ¿no? Yo a veces me he cachado así orando, no sé, de que Dios, que podamos, no sé, ganar más dinero mi esposo y yo. Y luego digo, ¿para qué quieres más dinero? O sea, gracias a Dios se solventa todo. Y yo digo, capaz si Dios en este momento de nuestras vidas nos mandara más dinero, pues serían más gastos y tal vez seríamos irresponsables. No lo sé, ¿verdad? Dios sabe por qué Él nos guarda en lo que estamos y digo, bueno, también Dios tal vez quiere ver que nosotros seamos fieles en lo poco y Él nos va a bendecir después, ¿verdad? Entonces, pues trato de ser fiel con mis diezmos, con mis ofrendas, ¿verdad? Ser sabia también de no estar gastando en cosas que no debo, ¿verdad? Que las prioridades también ahorita son otras. Ahorita la prioridad es la cachetitos, ¿verdad? Ya tal vez si estaba acostumbrada a comprarme cosas, pues ya no son para mí, ¿verdad? Ahora son para la gordita. Pero, pero Dios tiene el cuidado de nosotros en todas las áreas, ¿verdad? Entonces, pero si tú y yo tenemos esta sumisión, ¿verdad? A sus mandamientos y esta constancia en la oración, vamos a recibir respuesta de parte de Él. Y eso podemos estar seguros, ¿verdad? De que Él es el que nos escucha y Él es el que está ahí siempre y cuando nosotros cumplamos las ordenanzas que Él tiene, porque es como un papá, ¿verdad? Tú no vas a premiar a tu hijo si es desobediente. ¿Verdad? No, te dije que no hicieras esto, pero bueno, está bien, vente, vamos al cine, ¿no? ¿Verdad? No, porque es fomentar lo que está haciendo mal. Igual Dios no te va a dar todo a manos llenas si tú no estás siendo responsable, no estás siendo obediente. Entonces, es lo mismo aquí, ¿verdad? Vamos a seguir. Dice ahora la fe en Cristo. En el verso capítulo 3 versículo 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y otra vez, ¿verdad? El apóstol Juan toca el tema del amor. Y dice que la fe salvadora tiene estos tres elementos, la fe, el amor y el anhelo de obedecer. Y cuando nos dice aquí que nos amemos unos a otros, habla del amor ágape, ¿verdad? Del amor, que se caracteriza por que es algo que es continuo, que es habitual y que es una acción constante del creyente, ¿verdad? Entonces, no nada más es de que ames de vez en cuando, no solamente los domingos, no solamente a alguien que te cae bien, sino a todos, ¿verdad? Y es muy importante que nuestro amor sea como el de Cristo, ¿verdad? Que era un amor sacrificial, un amor que no es un sentimiento, ¿verdad? Sino que es de voluntad y opción. Porque a veces creemos de que, ay, no, pues es que no me nace, pues es que no es que te nazca, ¿verdad? Es una obediencia al Padre, el que nosotros amemos a nuestro prójimo. ¿Verdad? Y era como lo que yo les contaba la vez pasada, si tal vez no está en ti el amar a alguien, ¿verdad? Que seas tú, em, ¿cuál es la palabra? Que seas intencional, ¿verdad? Que tú busques el mostrar el amor, aunque tal vez no lo sientas, porque nos podemos escudar en eso, es que no lo siento y tal vez es hipócrita, sí, pero Dios nos mandó a que lo hiciéramos, ¿verdad? Entonces, seamos intencionales con esa área, ¿verdad? Porque es parte de que es una muestra de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, o sea, el amor. Y por último, dice, el aprecio por el Espíritu Santo, el aprecio porque el Espíritu Santo permanezca en nosotros. Y vamos a terminar el capítulo, no, sí, vamos a terminar el capítulo 3. Sí, es el último verso del capítulo Es que, 3. es que termina, en la versión que tengo en la Biblia termina diferente. Mi cerebro hizo cortocircuito ahorita. Pero dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu
que nos ha dado, ¿verdad? Dice, el que guarda sus mandamientos es el que permanece en Dios. Tú no puedes permanecer en el Padre si no guardas su palabra, ¿verdad? Y cuando menciona la palabra permanece, es del griego meno, que significa alojarse o quedarse. O sea, no es algo o sea, no es algo, sí, ocasional, es algo recurrente, es algo que es constante, ¿verdad? Cuando tú vives en una casa, no te estás cambiando cada 2, 3 meses, ¿verdad? Bueno, hay gente que sí, pobrecitos, porque las mudanzas son horribles, pero el que tú tengas donde quedarte, ¿verdad? Que tú tengas un techo, es algo, o sea, tú regresas a tu casa todos los días, ¿verdad? No vas a otro lado. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Nosotros tenemos que guardar los mandamientos, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes. ¿Y cómo vamos a saber que permanecemos en Él? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo da fruto, ¿sí? El Espíritu Santo dotó a los discípulos con capacidades para que pudieran servir en la iglesia, ¿verdad? Dice que activa las oraciones, que intercede por nosotros, ¿verdad? Y dirige y nos guía, ¿verdad? Y nos da seguridad de que somos hijos de Dios. Entonces, es lo que nos puede ayudar, ¿verdad? Es lo que nos ayuda a mantenernos en el Padre, el Espíritu Santo. Pero es como una lista de requisitos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a permanecer en Él si obedecemos sus mandamientos? Entonces, tenemos la tarea, ¿verdad? De ser constantes en esa área. Entonces, terminamos ese tema. Bye. Itza, ¿cuál era Mande. el nombre del tema? ¿El aprecio de qué? Ay, ¿O del subtema? sí, espérame. Ay, ay, mi gordito está aquí. Aprecio porque el Espíritu Aprecio Santo porque el esté en Espíritu nos. Santo permanezca en nosotros. Gracias. Sí, de nada. Ok. Ahí, si me permites, quiero Sí, compartirles algo con respecto a este tema. claro, Este, recuerdo que ahora que estaba yo hospitalizada y que estuve pasando por diferentes situaciones muy difíciles, en dos ocasiones yo tuve dos procedimientos en los que me los hicieron sin anestesia, ¿sí? Y uno de ellos fue sacar un ganglio en el que implicaba un corte y en el otro instalar una grapa en el nódulo que me había salido. Entonces, esos dos procedimientos me los hicieron sin anestesia, porque yo en varias ocasiones hice reacción a los anestésicos que tenían, en el hospital, pero me tenían que hacer los procedimientos. Entonces, estaba muy nerviosa la doctora y me hicieron firmar un montón de documentos para que yo autorizara que me los iban a hacer solamente durmiendo el área con hielo, ¿sí? O sea, imagínate, o sea, yo de niña fui muy así como que le sacaba a una las inyecciones, te puedes imaginar, o sea, ahí ya no era solamente el procedimiento, sino también mis emociones de que en determinado momento me consideraba muy temerosa a una inyección tan solo, ¿no? Y, y en esa ocasión yo sabía que me los tenían que hacer y sabía toda la situación. Yo traía cubrebocas y cuando estaba recostada en los dos, que fueron en diferentes fechas, la doctora me dice, y entre ellos decía, y pásame el arpón 7 y que pásame el no sé qué, y que bla, 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 ¿no?
pero yo no estaba concentrada en lo que ellos estaban hablando. Yo estaba concentrada en mi oración y yo le decía al Espíritu Santo, porque yo oraba al Espíritu Santo, yo decía, Jesús dijo que Él es nuestro ayudador, que va a ser nuestro pronto auxilio, y puros versículos así de que yo decía, Señor, tú dices que diga el débil, fuerte soy muy débil, ayúdame. Cuando ya no tenía, o sea, estaba orando, solo le decía, Espíritu Santo, abrázame, abrázame, Espíritu Santo. Entonces la doctora me decía, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y yo nada más con el dedo le hacía así, porque yo no quería que me interrumpiera en mi comunicación que tenía con el Espíritu Santo. Y le decía, no, quiero escucharla, quiero oír su voz, me decía. Y yo le decía, usted sígale, doctora, todo está bien, todo está bien. Entonces, termina los procedimientos y no les voy a mentir, no tuve ningún dolor, ¿sí? Entonces, en las 2 heridas fue necesario poner puntos, poner todo eso, y, y así, o sea, y no digo que, o sea, definitivamente, ahí el Señor no se tardó en contestar, fue en el momento, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que dice, o sea, y dice que el Señor al corazón contrito y humillado no lo desprecia y Él siempre va a estar atento. Entonces, detalles como esos, o sea, me pasaron y que yo digo, Señor, ¿eres tú? No hay nadie más que pudo haberme bloqueado ese dolor, ¿sí? Y así, y cosas de ese tipo. Entonces, ahorita, sé perfectamente que el Espíritu Santo nos contesta, está a nuestro lado y esperando nada más, ¿verdad? Que clamemos a Él. Pero sí, quería compartirles esto. Muchas gracias por compartir, Pati. Sí, ¿verdad? O sea, cómo esa situación te ayuda, ¿verdad? Ya a estar completamente segura. Cualquier cosa que pueda venir en un futuro, que pueda ser algo parecido, tú vas a decir, tengo la seguridad que el Espíritu Santo está y él escucha, ¿verdad? Y eso es bien padre y Dios nos permite vivir estas situaciones para que nosotros podamos tener esa seguridad en Él, ¿verdad? Que no estamos solitas, no estamos solos, sino que Él nos acompaña siempre, ¿verdad? Y es esa gratitud que nosotros tenemos que mostrar, ¿verdad? Porque a pesar de que le fallamos y todo, Él es constante con nosotras, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Patti. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver si alcanzamos a ver este tema. Ok. Ahora, el apóstol Juan, ¿verdad? Siempre estaba buscando, y recordemos el punto de la carta era que los de la iglesia, ¿verdad? Pudieran estar seguros de que la palabra que estaban recibiendo era de parte de Dios, ¿verdad? Que no se dejaran llevar por los falsos maestros. Y me gusta en el libro que estaba para sacar la clase, explicaba, ¿verdad? Que la frase eureka se utilizaba, era una expresión que se utilizaba por las personas que buscaban el oro, ¿verdad? Y significaba, lo he encontrado. Y no sé si han visto o en películas o así, de que cuando hay algo que es de oro, las personas lo muerden, ¿verdad? Las monedas o eso. ¿Por qué hacían esto? Porque cuando la pieza o lo que sea era oro de verdad, si tú lo mordías, como el oro es suave, se supone que se debería de hacer la marca del diente, pero también había otro elemento que se llamaba oropel, que era también conocido como el oro de los tontos. Y este oro, bueno, esta sustancia era muy parecida al oro y este, lo que pasaba con este es de que era duro, ¿verdad? Era como una piedra. Entonces, otra manera como podían comprobar que era oro es haciendo una pequeña línea.
Si era de oro, la línea era amarilla, y si era el oropel, se hacía como una raya como medio negro verdoso, ¿verdad? Y era la manera como los mineros podían comprobar si lo que estaban encontrando era oro o no. Para el apóstol Juan, ¿verdad? Él quería mostrar, y era para él importante que las personas de la iglesia aprendieran a discernir. ¿Qué significa discernir? Que nosotros podamos distinguir entre algo que viene de parte de Dios y algo que no, ¿verdad? ¿Alguien me puede ayudar a buscar Efesios 4:14, por favor? Y alguien que ¿Los busque leo? Mateo. Sí, Efesios 4:14. Efesios 4:14. ¿Y el otro cuál es, Pa- perdón? Ujú. Ah, Mateo 13:19, por favor. muy bien, Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ok, muy bien, muchas gracias. Mayrita, ¿tienes Mateo 13:19? Sí. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. De verdad habla acerca de la parábola de la semilla, ¿verdad? Semilla. Pero Ujú. bueno, ¿cómo explica, verdad? Que nosotros tenemos que aprender a saber si algo viene de parte de Dios o no, ¿verdad? Y la estrategia del enemigo siempre va a ser atacar la verdad, y lo podemos ver desde Génesis, ¿verdad? Cómo él quiso tergiversar lo que Dios había dicho. O sea, si tú lees la instrucción que Dios le da con lo que Satanás dice, eh, hace ahí un movimiento de palabras y agrega cosas, o sea, combina la verdad con la mentira y hace, ¿verdad?, dudar acerca de lo que Dios dice, y niega lo que Dios había dicho, ¿verdad? Y distorsiona las cosas. Y es muy importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos cuáles son las artimañas del enemigo, que nosotros podamos tener las herramientas para poder proteger la verdad, eh, protegerla, que nosotros la podamos conocer y distinguir, ¿verdad?, de lo que es falso y de lo que no. Ok. Eh, Tenemos el mandato de probar. Todas las cosas que lleguen a nosotros tienen que ser probadas. Y en primera de Juan 4:1, el apóstol Juan empieza diciendo, amados, no creáis a todo espíritu, ¿verdad? Nosotros tenemos que analizar la obra del Espíritu Santo en los creyentes, tanto en nuestra vida como en las personas que podamos tener alrededor que quieran venir a compartir cosas a nosotros, ¿verdad? Cuando dice que no, en el verso dice, amados, no creáis a todo espíritu. El apóstol Juan aquí quería decirles que dejaran de creer. ¿Por qué? Porque muchos creyentes de la iglesia ya creían en lo que compartían estos falsos maestros. Entonces Juan les quiere hacer la advertencia de que, bueno, que ya escucharon, ya paren, ¿verdad? Ya no confíen en eso, y que pudieran tener la palabra de Dios para poner ¿cómo decirlo? Como en tela y juicio podría ser, o sea, de que pudieran eh, poner a prueba, ¿verdad? Las cosas que estos falsos maestros estaban diciendo. Ahora, ¿verdad? Nos da un mandato de que nosotros tenemos que probar las cosas. Ahora nos da una razón por qué las tenemos que probar. Y dice, si no, probaos los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando utiliza la palabra probad, viene del griego doquisamo, que significa, que es usado, ¿verdad?, para referirse a los ensayos para probar la pureza y el valor de los metales. Entonces, cuando decía probar, era que probaran qué tan pura y qué tan confiable era la palabra que estaban diciendo, ¿verdad? Y es muy importante que tú y yo evaluemos todo lo que vemos, lo que oímos y lo que leemos, porque puede ser que hay muchas personas
que vayan con bandera de cristianos o de personas que aman a Dios, pero su mensaje está por otro lado. O sea, yo no, hay cantidad de videos que me han salido en Facebook, así luego me salen, y de cada cosa que dice cada gente, hay uno que ese me da entre risa y coraje, porque es un pastor que está con su esposa y la esposa está embarazada y le dice a la iglesia que empiecen a diezmar y a dar sus ofrendas porque hay que comprarle cosas al bebé. Y yo así de, o sea, espérame, o sea, no funciona así la cosa, ¿verdad? Y que, o otro video, no me acuerdo de una muchacha compartiendo y una sarta de burradas que estaba diciendo esa mujer. Y digo, pero hay personas que lo creen. Hay personas que compran lo que esas personas están diciendo y lo hacen. ¿Pero por qué? Porque son ignorantes, porque no leen la palabra, porque no buscan, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que tú y yo seamos un constante estudiar la palabra para que cuando venga alguien a hablarnos y sea algo que no sea de parte de Dios, tú y yo no seamos confundidos. Por eso es muy importante que tú estudies, que tú busques, ¿verdad? Que tú leas y que te esfuerces por cada día aprender más, para que cuando algo así se te presente, tú puedas estar este, alerta, ¿verdad? Y no sé si les ha pasado a veces cuando tú estás estudiando la palabra, ¿verdad? Y te topas con alguien y tal vez ese alguien saca un versículo de contexto y tú lo estás escuchando y tú dices, no, espérate, eso no va por ahí, ¿verdad? Pero pues hay personas que no lo saben y que tal vez ni siquiera es de mala intención el compartir ese versículo de manera incorrecta, simplemente no lo saben. Ahorita, Ceci comenta, ¿verdad? Que su pueblo perece por falta de conocimiento. Hay mucha gente que es engañada. Cuando Martín Lutero se levanta y escribe, sus cartas, la situación de la iglesia era de que ellos no tenían acceso a la palabra de Dios. Todos los textos sagrados, todos estaban bajo llave. En la iglesia, lo que hacían era que si había libros con información muy sagrada que no se quería que la gente la supiera, las hojas de esos libros eran puestas con veneno, porque lo que hacía la gente para pasar las páginas era mojarse el dedo y agarrar la hoja y volver. Entonces, en esa mojada de dedo, la gente se envenenaba y moría. Entonces, no podía compartir lo que había visto en ese libro. O sea, así de mal estaba, ¿verdad? Y la gente solamente tenía acceso a la palabra de Dios a través de panfletos. Y la gente estaba, pues, perdida, ¿verdad? No sabían qué onda. Entonces, por eso Martín Lutero como que alza la voz y dice, no, o sea, la gente tiene que leer su palabra de manera genuina y como viene ahí, ¿verdad? Como está escrito. Por eso se hizo, ay, se me fue el nombre, este, no es revolución, alguien, ay, se acuerda del nombre. Se me fue. Culpo a mi mente de embarazo por esto. ¿Alguien recuerda cómo se llama el movimiento que hizo El Martín movimiento Lutero? de reforma. Ándale, gracias. Sabía que no era Ah, revolución. Era con R, pero no era revolución. El movimiento de la Revol- reforma. Fue eso. Ok, muchas gracias. Pero verdad era eso, era este celo porque la gente pudiera tener acceso a la palabra de Dios de manera transparente, ¿verdad? No manipulable. Y tú y yo tenemos la bendición de que podemos tener nuestra Biblia a la mano, o sea, no es necesario que tú tengas que escuchar a alguien más para que te enseñe, tú puedes estudiar la palabra. Entonces, eso es un beneficio bien grande y por eso tenemos pues esta bendición, ¿verdad? Y otro, ok, tenemos el mandato de probar. Aquí está la razón por la que tenemos que hacer y ahora vamos a ver las pautas de cómo podemos probar un mensaje. Y estas son las siguientes, ¿verdad? Es de manera teológica. Tú tienes que preguntarte, ¿este mensaje que estoy recibiendo confiesa a la persona de Jesucristo? O sea, ¿de verdad me está diciendo que, o sea, está dando gloria y honra a Dios? Ahora, la segunda, conducta. Esta persona que está hablando este mensaje, ¿manifiesta el fruto del Espíritu Santo en su vida?
Y tercera prueba es la presuposición. O sea, este mensaje está comprometido con la palabra de Dios. Esos 3 puntos pueden ayudarnos a que tú tengas este filtro para saber si el mensaje es de parte de Dios o no. ¿Ok? Estas son como características que vas a poder ver, ¿verdad? Ahora vamos a ver punto por punto. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para no terminar tarde. Dice en el verso 2 y 3, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, ¿verdad? Ese es el filtro. Saber que confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino en carne, murió y resucitó y regresó al cielo, ¿verdad? Ese es lo que tiene que tener un mensaje. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este espíritu es del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo, ¿verdad? Entonces hablamos acerca de lo teológico. ¿Qué significa confesar? Viene el griego homologeo, que significa decir lo mismo, ¿verdad? Todo mensaje tiene que confesar que, eh, que Jesús es el camino, es la verdad y la vida, que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Sin que se salga, sin que deje de dar gloria en ninguna de las partes de lo que representa Jesús, ¿verdad? Es muy importante esto. Todo mensaje tiene que tener este punto. Las que llevaron la clase conmigo de homilética, hablábamos acerca de eso en la predicación. Siempre uno tiene que terminar con Cristo, ¿verdad? Tu mensaje tu punto tiene que ser Cristo, siempre, ¿verdad? Es importante eso, porque Él es el centro de todo, ¿verdad? Él es el verbo, Él es la razón de. Entonces, todo mensaje que no tenga como centro a Cristo debe de ser desechado, ¿verdad? Ese es nuestro primer filtro, ¿verdad? Lo teológico. Ahora vamos a hablar acerca de la conducta. Y en el verso 4 y 5 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, ¿verdad? Esa es la diferencia. Los que somos hijos de Dios, ya no nos regimos por lo que hace el mundo, ¿verdad? A contrario de los que son del mundo, dice que son escuchados, ¿verdad? Por el mundo también. Entonces, cada mensaje, cada persona que lo comparta tiene que tener este reflejo de la palabra de Dios en sus vidas, ¿verdad? Que es esta simiente, esta semilla que va a dar fruto y va a mostrar, ¿verdad? Que tienen a Cristo en su corazón. Si esta persona que está compartiendo el mensaje no está representando a Cristo, por más bonito que esté su sermón, probablemente esa palabra no viene de Dios, viene de un sentimiento, viene de cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero no viene de parte de Dios. Hay muchos em, como mensajes como sensacionalistas, ¿verdad? Que nada más es como sí tú puedes, pero no incluyen a Cristo para nada, ¿verdad? Es solamente como, eh, no sé, Motivacionales. ajá, motivacionales, ¿verdad? Ahorita Positivistas, ajá. el mundo está bien lleno en el que tú puedes, eres lo único que necesitas, tú. Y tú y yo sabemos que tú y yo solos no podemos. Necesitamos de Cristo para todo, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de mensajes hay que ponerles como un alto, ¿verdad? Y, y ser muy cuidadosos con lo que escuchamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que nosotros podemos tener la seguridad de que la palabra que escuchamos en la iglesia es buena.
es sana, ¿verdad? Nuestro pastor estudia, el pastor Joel estudia la palabra. Las personas que el pastor invita a que compartan son personas, ¿verdad? El pastor cuida que se tenga cuidado de eso. Pero si tú te topas, ¿verdad? Ahorita en internet que nosotros podemos escuchar predicaciones de cualquier otra iglesia, tú tienes que tener mucho cuidado con lo que tú escuchas, ¿verdad? Porque hay gente allá afuera se maneja con bandera de gente de cristianos, pero realmente se están alimentando de cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado con las cosas que nosotros podemos dejar entrar a nuestro corazón. ¿Ok? Y por último, vamos a ver acerca de la presuposición, o sea, eh, em, o sea, ay, ¿cuál era este punto? Se me fue, espérame. De que sí tiene que ver con la palabra de Dios. Ok, en el verso 6, capítulo 4, versículo 6, dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, ¿verdad? Eh, si tú estás bien firme en Dios, tú vas a proclamar su palabra, ¿verdad? No hay manera que alguien que ame a Dios diga que su palabra no es fiel, que su palabra no es de confiar, nada de eso, ¿verdad? Ni que ponga en tela de duda algún versículo de la palabra de Dios, ¿verdad? Todo, si tú y yo amamos a Dios, podemos estar seguros que su palabra es verdad, aperturado a través de los años, eh, es fiel, ¿verdad? Podemos ver cómo Dios eh, confirma de alguna manera u otra, o sea, cuántos enlaces hay entre la misma palabra, a pesar de que tiene años de haber sido escrita, sigue funcionando, ¿verdad? Para nosotros, para la vida actual. Entonces, nosotros tenemos que proclamar su palabra todo el tiempo, ¿verdad? Dice, la revelación escrita y completa de la Biblia es la única autoridad con la cual se deben probar todas las ideologías espirituales. Todo lo que hay en este mundo tiene que ser probado a través de la palabra. Si hay algo que está en contra de, son ideologías que no deberíamos de permitir ni de apoyar, ¿verdad? Entonces, la Biblia es más segura que cualquier sensación humana. Lo que les decía, perdura para siempre, es digna de confianza, es inmutable y es eterna. Entonces, cualquier mensaje que ponga en duda estas cualidades de la palabra de Dios también debería de ser desechado. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlas ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Todo bien? Ok, Creo que sí. muy bien. Pues bueno, vamos a orar para despedirnos. Denise, ¿puedes orar, por favor, para despedirnos? Vamos a orar. Te damos Gracias. gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste estar reunidos, Señor, en tu nombre. Gracias por la bendición de nuestro instituto enviado, Señor, por cada uno de nuestros maestros. Gracias por la vida de nuestra maestra Itza, Señor. Gracias por esa gracia y sabiduría, Señor, que viene de lo alto que tú le das para compartir tu palabra, Señor. Que siempre nos mantengamos enfocados en ti. Que sepamos, Señor, que vivimos en el mundo, pero no somos en el mundo. Y que tu Espíritu Santo nos enseñe a discernir, Señor, lo que viene de ti, lo que nos da paz, lo que nos da gozo, Señor, de poder escuchar tu voz. Te damos gracias por todo este tiempo y lo que nos has permitido aprender de ti. Bendigo la vida de mis hermanas, Señor, y de mi hermano Moisés. Gracias, Señor, porque nos permitiste conectarnos esta noche. Y en comunión, Señor, contigo estar reunidos aún a la distancia. Permítenos, Señor, tener un descanso esta noche, Señor, renovar nuestras fuerzas en ti, Señor, vela nuestros sueños para que si así es tu voluntad, mañana puedas abrir nuestros ojos, Señor. En nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues Dios me los bendiga, que estén muy bien. Sigan adelantando y trabajando en su proyecto
de clase. Igual hay cualquier duda, estoy para servirles. Nada más tengan un poquito de paciencia porque a veces contesto medio lento. ¿Sale? Pero pues aquí estamos para servirles y Dios me los bendiga, que tengan una bonita noche. ¿Sale? Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.